relativo a la educación y establecimiento de los hijos. Vean, los esposos, sabiendo sus derechos y obligaciones, en forma común o en forma conjunta, ellos verán y velarán por la educación de sus hijos. Una educación también que debe de ser integral de una manera u otra. Debe de llenarse, complementarse con no solo la educación que se inculca dentro del hogar, sino que esa educación que todos reciben a través de los establecimientos públicos o privados de nuestro país. Ahora, ¿quiénes son los obligados entonces a empezar a guiar a ese niño, a ese adolescente, a ese joven a un buen camino? Lógicamente los padres. Por eso necesitamos matrimonios integrales. Y cuando hablo de integrales, entonces me estoy refiriendo precisamente a esos derechos y obligaciones. Saber entender cuáles son mis derechos, pero también cuáles son mis obligaciones dentro de la familia misma. El artículo 110, su parte final, el segundo subpárrafo, menciona que ambos cónyuges, dice, tienen la obligación de atender y de cuidar a sus hijos durante la minoría de edad. Miren qué importante es esto, ambos cónyuges. Y cuando me refiero a ambos cónyuges, estoy refiriéndome al padre y a la madre. Tenemos un compromiso de velar y de cuidar a nuestros hijos para que estos, en un momento determinado, puedan también cumplir con las obligaciones que ellos tienen hacia sus propios padres, ¿sí? Y una de ellas, la primordial, es honrarlos a ellos, honrarlos. Ahora, sabemos entonces nuestras obligaciones, sabemos nuestros derechos como un matrimonio, pero dentro de la ley misma, nos enumeran específicamente cuáles son todos esos derechos y todas esas obligaciones que tenemos. ¿Las estamos cumpliendo? Si las cumplimos, vamos a ser nosotros como padres de familia satisfechos al ver a nuestros propios hijos como unos verdaderos líderes. Aquí es precisamente donde cabe esa respuesta a la pregunta de líder nace o se hace. Considero yo, ese es un criterio muy personal, que el líder nace, pero también fortalece esas habilidades y atributos que trae ya desde ya y los tiene que hacer valer a través de el tiempo de vida que tenemos nosotros aquí en este mundo. O sea, esas habilidades, atributos natas ya de un líder vienen a fortalecerse a través de los ejemplos, a través del estudio, a través del aprendizaje y principios que los padres de familia inculcan a esos jóvenes. Ahora, bien sabemos que el matrimonio, para que un buen líder, para que alguien sea un verdadero líder sin traumas alguno, debe de haber vivido en un lugar donde tenga esa libertad para expresar y hacer valer también sus habilidades y atributos. Y es aquí donde quiero leer un pasaje bíblico en Hebreos capítulo 13, versículo 4, donde dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Honroso sea el matrimonio. Si el matrimonio realmente está siendo el caudal de circunstancias que deben de existir dentro del matrimonio y las está haciendo bien, acorde a eso, va a traer como consecuencia ciertos beneficios a la juventud. Ahora, quiero comentarles, el esposo tiene ciertas obligaciones hacia su esposa. La palabra de Dios dice también en Efesios 5:24, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, dice, también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Una obligación de la esposa es que esté sujeta a su marido haciendo precisamente la voluntad de este, pero la voluntad del marido debe de ser la voluntad de Cristo Jesús, porque recordemos que la cabeza del hogar es el esposo, o sea, la cabeza de la mujer es el esposo mismo, pero la cabeza del esposo es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios. O sea, que lleva una relación precisamente en esto. Si ellos están actuando de la mejor manera posible, los hijos de la misma manera van a llevar ese ejemplo a la práctica cuando ellos estén desenvolviendo en una esfera social o en un círculo religioso o cristiano. Pero también habla del esposo. Si bien es cierto, la esposa tiene ciertas obligaciones en este caso, también el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vean qué hermoso es esto. El esposo sabe que debe de dar todo por la esposa y los hijos están ahí viendo como un ejemplo claro de las virtudes que el padre tiene hacia su esposa. Dice el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus esposas como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto nos estamos amando a nosotros y cuánto estamos amando a nuestros hijos? ¿Cómo los estamos formando? ¿Qué ejemplo les estamos dando? ¿Qué es lo que están recibiendo nuestros propios hijos dentro del hogar? ¿Es agradable eso que están recibiendo para ponerlo en práctica en la calle? ¿O están ellos siendo más instruidos en la calle que en nuestro propio hogar? Ahora, para los hijos también hay ciertas responsabilidades y obligaciones. Y lo dice este mismo libro de Efesios en su capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y el versículo 2 dice, honra a tu padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida, dice, sobre la tierra. Vean jóvenes. Para empezar, para empezar bien, nosotros debemos de empezar a hacer las cosas correctamente bajo la voluntad de nuestras leyes terrenales, bajo el cumplimiento ese de nuestras leyes terrenales, pero también bajo el cumplimiento de la ley de Dios. Toda juventud que está apegada, cumpliendo la ley terrenal, lógicamente, no quebrantando ningún ordenamiento jurídico, ni quebrantando alguna norma que estipula cuál debe de ser el proceder de este joven y de esta personalidad, de esta persona, creo que vamos a estar bien dentro de nuestra sociedad. Y entonces ahí nosotros vamos a tener esa libertad para tener jóvenes líderes que vengan a desarrollar todas esas habilidades y atributos que algunos las traen ya innatas y otros las están formando en su vida diaria para poder aportar algo a nuestra sociedad. Ahora, el líder es una persona de servicio definitivamente, y eso sí tenemos que tenerlo muy claro. O sea, el líder no es un líder para beneficio personal, sino que para beneficio de otras personas. El líder debe ser una persona de servicio. Ahora, cuando nosotros tenemos un hogar conformado, el matrimonio es integral, sabe sus derechos y obligaciones, las está practicando día a día, está viviendo conforme la palabra de Dios también, que esto viene precisamente a complementarse todo. Porque si bien es cierto, nosotros estamos en este mundo y debemos de cumplir la normativa de nuestro país, porque es un deber nuestro hacerlo, y es un privilegio también estar cumpliendo cada norma jurídica, pero también tenemos la obligación de cumplir con las leyes establecidas en la palabra de Dios.
Y de esa manera estamos complementándonos nosotros, estamos integrándonos de tal manera que nuestro fruto siempre va a ser en forma positiva. Ahora, quiero detenerme aquí solo para determinar entonces que si bien es cierto, un matrimonio integral no solamente va a ser beneficioso para la pareja como esposos en sí, sino que va a ser beneficioso para los hijos. ¿Y qué beneficios directamente puede traer un matrimonio integral? Ahora quiero entrar de lleno a los beneficios específicamente. Un matrimonio integral trae como beneficio específico crear líderes que guíen a la sociedad y a la iglesia bajo la voluntad de Dios. Un matrimonio integral va a crear a esa juventud para el buen camino y para que la sociedad esté conformada por personas con ciertos atributos. Uno de los primeros es el líder tiene amor. Cuando el líder tiene amor, genera armonía en todo el círculo donde él se desenvuelve. Un líder debe de ser amoroso, porque de nada serviría que un líder tenga los conocimientos en cualquier ciencia, pero si no tiene amor, la misma palabra lo dice, de nada serviría. El amor es importante, pero el amor es el que ponen los padres y Dios en nuestro corazón para poder nosotros ser libres y poder realizar cada actividad de la mejor manera posible. Ahora, un buen líder es una persona respetuosa. Y una persona respetuosa genera paz también en su entorno social, en su hogar, en el establecimiento donde se educa, en el lugar donde se desenvuelve, en su vecindario, en la iglesia. Un líder tiene que ser respetuoso y este genera paz. Otro importante beneficio es que un líder ha tenido el conocimiento, el ejemplo y la educación de ser solidario. Un líder tiene que ser siempre solidario, o sea, ver y apoyar a la persona que necesite en su momento oportuno. No pensar solamente en ser egocéntrico, o sea, en yo. Ese yo el líder lo debe de soltar. El líder debe saber que él está para servir y para apoyar a otras personas. Esa solidaridad debe de estar encarnada en ese joven, en ese líder que va a dar todo para el grupo que lo sigue. Recuérdense que el líder, hay personas que lo están siguiendo. El líder no sigue a otras personas, al líder lo siguen. Cuando lo están siguiendo, él debe de demostrar todas estas habilidades y atributos y ponerlas en práctica para que los que están siguiéndolo a él puedan hacerlo también en un momento determinado de la mejor manera posible y así ese círculo ir creciendo más y más y el liderazgo se vuelva de una manera extraordinaria. Otro principio y algo adquirido también dentro del matrimonio, dentro de matrimonios integrales, son esos líderes, esos jóvenes que siempre actúan con honestidad. Si sabemos que una persona es honesta, esto genera seguridad para los que lo rodean. Una persona con honestidad genera seguridad, genera confianza para aquellos que puedan estar cerca de él y poder sentir ese apoyo, esa tranquilidad, ese ambiente de armonía. Pero algo muy importante es que el líder debe ser empático, debe de tener empatía también para todas aquellas personas con las cuales se relaciona. Y la empatía es una comprensión, comprender precisamente qué momento está pasando toda aquella persona que está a su alrededor y cómo poder apoyarlo entonces. Cuando alguien dice, bueno, yo me voy a poner en los zapatos de esta persona, eso quiere decir, me voy a poner en el lugar de él y voy a poder ayudarlo.
vamos a salir adelante juntos. Esos beneficios no siempre se traen innatos, sino que se van a adquirir dentro de un matrimonio integral, dentro de una familia bien conformada, dentro de una familia con principios básicos. Y para esto debe de ser padre y madre los que conformen precisamente este matrimonio y esta familia, los primeros líderes. Si ellos son buenos líderes, la juventud, la niñez que va siguiendo y que ellos están formando, también de esa manera se van a desenvolver en un ámbito bueno. Recuérdense, los padres enseñan más a veces con el propio ejemplo que con lo que están expresándole a sus hijos. Es más, los hijos ven solamente el ejemplo. En pocas oportunidades la juventud le toma un consejo al padre. En pocas oportunidades. Pero el ejemplo sí lo ven y saben cuál es la conducta de cada uno de ellos, de los que forman el matrimonio, la esposa y el esposo. ¿Y cómo debe empezar esto? Con el amor fraternal. Ese amor fraternal que debe de haber entre esposa y esposo, entre hijos. Y de esta manera, entonces, se van a formar verdaderos líderes. Recuérdese, podemos formar líderes de éxito, pero también se pueden formar líderes. En las pandillas hay líderes, en las bandas criminales hay líderes. Y esos también en muchas oportunidades han sido formados dentro de hogares desintegrados. Se han guiado por los ejemplos de los padres, se han guiado por aspectos negativos de las personas que los están rodeando. Ahora bien, nosotros tenemos la libertad de disponer entre los dos buenos caminos, entre el buen camino, perdón, y entre el camino malo. Esa es la grandeza que Dios nos ha dado para que nosotros a través del raciocinio podamos elegir qué camino tomar. Tomamos el camino que nos conduce al bien y a la vida eterna y a vivir una vida de éxito, de bendición, de paz, de gozo, de armonía en este mundo que estamos viviendo. O también podemos tomar una vida de temor, de conflictos, de problemas, de superficialidades. Podemos hacerlo nosotros, porque tenemos esa libertad de disposición. Pero hay algo importante. Debemos de entender que lo mejor es seguir el buen camino. Aportar algo en esta sociedad en la que estamos desarrollándonos. Porque para eso hemos venido. Tenemos propósitos elementales en la vida que Dios ya dispuso. Pero, como bien lo decía el pastor que me antecedió en su exposición, esa transición que existe, yo considero que Dios pone en nuestro corazón algo para trascender. Pero la actitud que nosotros asumamos en un momento determinado va a hacer que eso trascienda en gran manera. Porque caso contrario, si nosotros estamos estáticos, nosotros no hacemos el bien, nosotros no pensamos en nuestro prójimo, nosotros no queremos superarnos, nosotros queremos ser diferentes a los demás, queremos ser mejor cada día, podemos quedarnos estáticos y bajo una etapa de conformidad. Y eso es lo que debemos de evitar. Seamos diferentes, seamos mejores cada día, luchemos por ser cada día mejores a través de los ejemplos de los adultos, a través de los ejemplos de nuestros padres, a través de todo ese conocimiento, esa gama de conocimientos que adquirimos en la iglesia a través de las enseñanzas bíblicas y que nos van a dar como beneficio el vivir una vida de paz, de armonía y de gozo. Entonces, mi último consejo para esa juventud sería: usted como líder, porque es líder definitivamente en el lugar donde se encuentra, tiene que ser líder, sea un líder
de bien y nunca se canse de aprender cada día más. Algo va aprendiendo uno de los demás. Aún podemos considerar hasta de las personas que no tienen ninguna capacidad educativa o instrucción educativa, ellos también tienen cosas oportunas que nosotros no sabemos y podemos estar aprendiendo cada día más. Por último, joven, quiero leer un versículo de la Biblia que dice en el capítulo 11 de Eclesiastés, que dice, capítulo 11, versículo 9, dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Por eso mismo, dice el capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hoy es el momento. Hoy es el momento de trascender, de ser mejor. Hoy es el momento de dar algo también a la sociedad. Pensemos en dar. Cuando nosotros damos, nosotros vamos a cosechar también en un momento determinado. Más que recibir, demos. Y nosotros veremos el fruto en su momento oportuno, que nosotros mismos vamos a cosechar lo positivo. Los insto, jóvenes, para que seamos cada día mejor, para que podamos mejorar todas esas enseñanzas hermosas que hay en la palabra de Dios, todas esas instrucciones que podemos recibir a través de nuestro estudio y también en la iglesia. Todo eso tenemos que irlo atesorando, pero no solamente llenarnos de conocimientos, sino que practicarlos cada día en nuestra vida. Honremos a nuestros padres, honremos a nuestros pastores, honremos en esa congregación donde nosotros estamos. Nunca hablemos mal de ella, sino que al contrario, aportemos, sirvamos, seamos mejores cada día para que ese testimonio que nosotros estamos dando, alguien más puede verlo ahí. Con una sola persona que tomara el ejemplo del testimonio nuestro para ser él mejor aún que nosotros, estaríamos realizados. Dios los bendiga y le dejo el tiempo al pastor Luis por si hay alguna pregunta, pueden hacerla. Gracias, pastor Luis. Gracias, licenciado. Bueno, estamos ya terminando. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Puede usted hacerla. Este es el tiempo antes de terminar. O puede escribir en el chat igual. Yo creo que todo ha estado bueno. Todo ha estado excelente esta noche.